A lo largo de la historia se han inventado muchas formas de gobierno, ya sea por una ideología específica, para un estado en específico con necesidades específicas. Entre ellos destacan los estados totalitarios. Recordemos que un estado o régimen totalitario es una idea política que consta en que el estado posee el poder absoluto. Se caracteriza por eludir las normas básicas del derecho de la sociedad moderna y no permite una separación de poderes. El estado totalitario lleva a cabo un control de toda la población y de todas sus instituciones mediante la propaganda y la política. Estos estados fueron bastante usados a partir de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro equipo va a hablar de los principales regímenes totalitarios y también se destacará en qué consistió cada uno y qué ideología fue la que se usó para ese régimen. Totalitarismo Stalin. Fue el modo de gobierno implementado en la Unión Soviética en el año de 1924, donde los políticos e ideólogos Stalin y Trotsky fueron los representantes, siendo Stalin el gobernante. Ellos se dedicaron a censurar a todos los partidos políticos, a excepción del suyo. Esto en todos los medios de comunicación que les fue posible, hasta que en el año de 1930 cambió la estrategia a deportar a todos sus opositores políticos a Siberia. Esto dio inicio a una dictadura personalista, muy conservadora y sin mencionar bastante destructora para la cultura de la Unión Soviética, ya que eliminó las vanguardias artísticas y literarias. Posteriormente se eliminaría también la propiedad privada. Maoísmo chino. En 1978, Deng Xiaoping inició varias reformas junto con el Partido Comunista Chino, el cual quería modificar el modo de gobierno a maoísmo, basado en el marxismo y leninismo, según su teoría, por lo que el país fue radicalmente modificado. Este seguía la ideología política de "el poder nace del fusil" y el campesino puede ser movilizado para participar en la guerra popular a través de guerrillas. Durante esta dictadura se vivió el movimiento de las 100 Flores, el cual permitía las críticas políticas al gobierno de Deng Xiaoping, aunque posteriormente los detendría y asesinaría en la matanza antiderechista, la cual pasó a la historia de China. Militarismo japonés. La situación económica de Japón se encontraba en malas condiciones y a su vez tenía la necesidad de expandirse territorialmente, por lo que en el año de 1925 Japón se convirtió en un estado totalitarista a manos del emperador Hirohito, el cual adoptó el militarismo estableciendo una filosofía que se basa en que el ejército o la marina de guerra debe ejercer pleno poder sobre la nación, por lo que se dedicaron a censurar la prensa, persuadir a los enemigos y a la oposición. Asimismo, los niños recibieron una educación basada en ese modo de gobierno. Nacionalsocialismo. Fue la ideología del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, guiado por Adolfo Hitler.
la cual gobernó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha ideología se caracterizó por la idea de autogobernarse sin la intervención de países extranjeros, además de que la raza, la herencia, la genética y la cultura son los valores rectores que dan cohesión natural a la nación, por lo cual muchos grupos, principalmente los judíos, fueron perseguidos y asesinados. Otra de sus características fue eliminar a todos los opositores políticos y unas fuertes demandas territoriales, aunque éstas poco a poco serían más exigentes hasta que Alemania invadió Polonia, lo cual dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Franquismo español. Francisco Franco fue un militar que junto con otros mandos de la cúpula militar decidió dar un golpe de estado en el año de 1936, lo cual ocasionó una guerra civil, lo que provocó el derrocamiento de la Segunda República e instauró bajo su persona una de las dictaduras más longevas de la historia de España. Se caracterizó por reprimir política y económicamente a sus opositores, de los cuales fueron exiliados alrededor de 485,000 personas y se llevaron a cabo en campos de concentración nazi, y cerca de 43,000 de ellas fueron ejecutadas en su dictadura. A pesar de tener una buena relación con Alemania, este decidió mantenerse neutral cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fascismo italiano. Italia fue el primer país europeo en adoptarlo, tras la Primera Guerra Mundial en el año de 1922. Fue creado y dirigido por Benito Mussolini en respuesta a las fuertes peleas que había entre los sindicales de trabajadores y los braceros, que culminó en el Bienio Rojo. Esto en parte como crítica a la sociedad liberal democrática, ya que se decía que era obsoleta y que lo que se necesita es un dictador como consecuencia de todos los problemas y desacuerdos tras la Primera Guerra Mundial. Juche coreano. Esta filosofía fue por primera vez mencionada en el año de 1955 y en 1956. Kim Il-sung hizo un discurso en Indonesia en donde presentó la idea de la comunidad internacional como una solución a los problemas de países en vías de desarrollo. La idea Juche va más allá de la autodependencia y fue descrita por Kim Il-sung como la independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa militar, centrando la revolución en el país de uno mismo y solucionando todos los problemas que ésta pueda tener mediante la iniciativa y el talento individual de uno, concluyendo que el partido y el pueblo son los dueños de la revolución de su país. A pesar de su fuerte arraigo nacionalista, la filosofía Juche fue presentada como una solución para los problemas de países en vías de desarrollo. Este se caracteriza por su defensa de la independencia económica y política respecto a países extranjeros. Songun, el aspecto militar es el más importante de la política. Voluntarismo, patriotismo popular, que es la exaltación de los símbolos nacionales y la defensa de la patria norcoreana ante la amenaza imperialista, y el respeto y defensa de la cultura tradicional coreana. Los gobiernos totalitarios fueron gobiernos caracterizados por sus ideologías y formas de gobiernos basadas en guerras armadas e ideológicas, las cuales los llevaron a dominar grandes extensiones territoriales y otras naciones. En sí, de forma directa o indirecta, estos gobiernos fueron protagonistas y partidarios de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a convertirse en grandes potencias a nivel mundial. Pero la caída de estas potencias fue surgiendo de manera en que sus gobiernos fueron evolucionando y derrocando estos tipos de gobiernos por medio de nuevos gobiernos más diplomáticos y liberales.